Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta y dentro de los programas que dedicamos al Museo de América, vamos a hablar de una pieza muy especial. Vamos a hablar de la entrada del virrey arzobispo Morcillo en Potosí. Es una pieza que nos va a dar para hablar de muchísimos temas que están alrededor. Hablaremos, por tanto, del arte colonial que se desarrolla en la América hispánica desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, es decir, desde la conquista hasta la independencia de América. Este periodo de formación del arte colonial puede quizá acotarse. También hay distintas escuelas. Bueno, hay mucho de qué hablar alrededor de esta pieza, pero también alrededor de lo que es el arte colonial. Nos acompaña Concha García, es la directora del Museo de América. Bienvenida, como siempre. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Y Félix Jiménez, subdirector del Museo de América. Bienvenido. Nada, gracias a vosotros, es un placer. ¿Podemos empezar hablando precisamente de esto, del arte colonial, de cómo empieza y de cómo se desarrolla? Pues sí, porque además incluso su propia denominación como arte colonial ha pasado por periodos en los que incluso actualmente se pone en tela de juicio como tal denominación, ¿no? Bueno, eso es cíclico, ¿no? En realidad responde al arte, como tú bien decías, que se realiza en América desde el momento de la llegada e instalación de los españoles hasta la independencia del continente. Según los momentos históricos, pues se le conoce también como arte hispanoamericano, como arte colonial, y últimamente se utiliza más el término arte virreinal, pero en realidad son sinónimos, podríamos decir. Y podemos decir que hay dos grandes escuelas, aunque haya más, pero dos grandes escuelas que podríamos decir que serían la de Nueva España por un lado y la de Cuzco por otro, aunque luego haya otras que también serían destacables. Son los dos grandes virreinatos, y entonces precisamente el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, y por lo tanto aglutinan también efectivamente, como dices, una serie de escuelas o de diferentes contextos y diferentes áreas donde se produce un arte con mucha personalidad, tanto en la arquitectura, en la pintura, la escultura, las artes menores o artes decorativas y hay una diferencia grande entre la Nueva España y Perú, sobre todo en el sentido de que en Perú tiene mucho desarrollo el arte que se realiza en torno a la ciudad de Cuzco, que era la gran ciudad prehispánica, ¿no? Es un arte más desvinculado de los principios estéticos del arte, digamos, occidental. Sí, hay que tener en cuenta, lo que comentaba Concha, efectivamente, que tanto la Nueva España como el virreinato del Perú, los dos grandes virreinatos, se asientan sobre territorios con una tradición cultural vastísima y de una gran calidad. No es ninguna novedad para ellos construir una catedral, porque han construido grandes centros ceremoniales, tanto en Mesoamérica como, comentaba Concha, en el propio Cuzco, donde se reaprovechan incluso parte de los trazados en la capital de los incas y incluso de las cimentaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en buena medida, aparte por la riqueza que ambos virreinatos van a tener, por el oro, la plata, el propio trabajo organizado, hay que tener en consideración eso, que no ocurre como en otras zonas más periféricas, sino que aquí hay grandes artistas desde muy antiguo. Estos grandes artistas que de alguna manera también mezclan su arte con aquello que viene de Europa y las artes de Europa, creando ese estilo pues ecléptico, diferente a lo que se hace en Europa, pero por otra parte, claro, con influencias. Naturalmente, muy fuertes. Hay un periodo interesantísimo que es el siglo XVI, por ejemplo, en el virreinato de la Nueva España, donde están presentes todavía físicamente muchos de los artistas formados en el mundo de los valores estéticos prehispánicos, ¿no? Y por eso es el periodo en el que adquieren una extraordinaria importancia pues piezas de plumaria hechas por
los artesanos extraordinarios formados en el mundo prehispánico, ¿no? Ya las hacen con temática, podríamos decir, y con función propia del arte occidental. Por lo tanto, en esas hay una fusión evidentísima, ¿no? Luego ya lo que se empieza a producir son reinterpretaciones y apropiaciones de lo que es el arte occidental. Por lo tanto, ya no será tan evidente el decir, bueno, esto es propio del mundo prehispánico y esto es propio del mundo europeo. No, ya es un conjunto, una creación nueva, totalmente americana. Sus características podríamos decir que están también en el color, en la decoración. Son características muy especiales, quizá porque también hay una luz diferente. Hay muchos elementos en juego, por ejemplo, el uso de materiales diferentes, pues por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Pues es maravilloso pasear por sus calles y ver los edificios, tanto religiosos como civiles, como casas, hechos con el tezontle, la piedra volcánica de la zona y la piedra blanca. Esa mezcla, evidentemente, de color es muy característica de esa arquitectura. Eso en otros lugares de la propia América pues tiene otros planteamientos completamente diferentes. Lo que sí es cierto es que el uso del color, el magnífico uso del color que tiene el mundo americano llega hasta nuestros días, naturalmente, y si me permitís un inciso, es algo que se refleja mucho, por ejemplo, en la museología. El uso del color en la museología, mientras que en España y en Europa durante cientos de años hemos sido monócromos, ¿no? El beige, el blanco, cosas que en nuestra opinión no distorsionasen a la obra y tal. En América Latina ha habido, y sobre todo en México, una libertad y una creatividad extraordinaria, sacando precisamente del uso del color y de la luz unos valores que han sido muy potenciadores de la obra, en lugar de lo que pensábamos, que se iban a comer los valores de la obra, en absoluto. Entonces ahí está evidente. Hemos empezado diciendo que íbamos a dedicar también parte del programa, no solamente, por supuesto, a describir lo que era el arte colonial, sino a una obra. Esta obra es la entrada del virrey arzobispo Morcillo en Potosí. Aquí yo, en principio, veo varias patas. Por un lado, el autor es Melchor Pérez de Holguín. Él nació en Cochabamba, en el virreinato del Perú. Ahí ya sería una pata hablar del virreinato del Perú y de una ciudad que hoy es Bolivia, pero que entonces pertenecía a este virreinato del Perú, que es Potosí. Por otro lado, hablar del arzobispo Morcillo, el pintor, el arzobispo, que además era virrey, ahora hablaremos de qué manera, y la ciudad de Potosí. Son como distintas patas y todas importantísimas. Son unos valores, todas ellas, fundamentales. Naturalmente el escenario, la ciudad de Potosí, pues la ciudad más importante económicamente del virreinato, considerada como una Roma moderna. Las descripciones que existen de la ciudad con no solo la cantidad de habitantes que tenía, sino la diversidad de esos habitantes, ¿no? La diversidad de espectáculos. Claro, de ahí, de las minas de Potosí, se extraía fundamentalmente toneladas de plata que mantuvieron no solo al Imperio americano, sino al Imperio español en su conjunto. Muchos quizás no lo recuerden, pero desde luego en España se decía vales un Potosí. Claro, esos términos como lo de valer un Perú ya los usa Lope de Vega, ¿no? O sea que... Claro, pasa mucho en la lengua que aquellos motivos por los cuales una palabra toma un sentido se olvidan. La palabra ya toma el sentido en sí misma. Hoy en día todavía se puede escuchar lo de vales un Potosí y todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo, a que tiene un valor incalculable, pero ya se ha olvidado de dónde viene. Potosí era una ciudad muy importante, era una ciudad minera. La plata que venía en ese momento a España, a la metrópoli, era ingente. ¿Cómo cayó luego, por supuesto, quizá en desgracia, sino que la ciudad perdió valor porque se perdieron las minas, el agotamiento de las minas? De hecho, a lo largo, cuando se descubren las minas de Potosí, a finales del siglo XVI, creo recordar, en 1565, me parece que es cuando, sufre diferentes altibajos. La productividad
pero ten en cuenta que, bueno, dentro de esas referencias míticas de eso, se decía, algunas de las crónicas hablan de que con lo extraído en las minas de Potosí se podría crear un puente de plata entre América y España. Por eso me gustaría saber cómo podríamos describir hoy esa ciudad con la vista de hoy. Quiero decir, qué significaba para la metrópoli, qué significaba para el propio Virreinato del Perú. Bueno, yo te diría que, para que te hagas una idea de la complejidad y la importancia que tuvo la ciudad de Potosí, es que en el propio montaje del Museo de América, este enorme cuadro, que se contempla desde una pasarela alta, para que la gente tenga una perspectiva, lo hemos utilizado tradicionalmente, ¿verdad, Concha?, para hablar de la sociedad en la época virreinal. Porque si recuerdas el cuadro es como un enorme reportaje. Es decir, plasma el momento en que está entrando el virrey. Pero luego hay distintos apartados, desde la costumbre de sacar cuadros, de sacar tapices a los balcones, a las ventanas. Se puede observar perfectamente dónde se va ubicando cada grupo social, dónde están los criollos, dónde están los indígenas, dónde están los funcionarios, dónde están los españoles, dónde están las diversas mezclas. Realmente Potosí se convirtió en su momento en una referencia, incluso yo creo que hasta cierto punto podemos hablar de toda una mitología, ¿no?, acerca de la ciudad del Cerro de Potosí. Vamos a hablar ahora del cuadro, sí decir pues algún rasgo del pintor, de Melchor Pérez de Holguín. Ya hemos dicho que nació en Cochabamba, en el Virreinato del Perú, pero que vivió y desarrolló su arte, o la mayor parte del tiempo, precisamente en Potosí. Sí, en toda esta área que se conocía en el momento como el Alto Perú. Como decías antes, efectivamente pertenecía al Virreinato del Perú, pero el área se conocía bajo esta denominación. Bueno, yo creo que es importante que les digamos a los radioyentes una somera descripción del cuadro. El cuadro lo que representa es la entrada del virrey que va camino de Lima para tomar posesión precisamente de su cargo desde la ciudad de La Plata, la actual Sucre, porque se trata del arzobispo de La Plata, que es nombrado de forma interina como virrey a la muerte del virrey del Perú. Y en su camino, lógicamente, hacia Lima, hace una entrada triunfal. Eso es lo importante del cuadro en esta ciudad. Esa entrada triunfal pues lo reproduce el esquema de las entradas triunfales en la antigua Roma, ¿no? Tanto el Renacimiento como luego el Barroco se repetirán. Es evidente que en España las entradas triunfales eran las de los reyes, su toma de posesión, ¿no? Existen cuadros con la entrada de Carlos III a Madrid. Este cuadro, firmado por Pérez de Holguín, tiene la singularidad de ser el único que existe, al menos hasta el momento, que recoge esa misma entrada triunfal, digamos, de un virrey, que claro es el alter ego del rey, en una ciudad americana. Me llaman la atención dos cosas, ya entrando un poco en el propio tema. Primero, que el virrey que iba a tomar posesión, porque hay que recordar que todavía tenía un nombramiento, pero no había llegado a su destino, fuera además arzobispo. ¿Esto era algo común? Sí, era muy común que precisamente ante el fallecimiento inesperado del virrey o cualquier otra circunstancia, o que se le aparta por razones políticas, lo que sea, se recurre a, de forma interina, en principio, nombrar a la autoridad eclesiástica más alta o de mayor prestigio. Por lo tanto, es, como digo, muy común. Y no es extraño que ese virrey interino se convierta posteriormente en el virrey definitivo. Por lo tanto, están en la línea de los diferentes virreyes, tanto de la Nueva España como del Perú. Hay algunos religiosos, sí. Sin embargo, el virrey arzobispo Morcillo no estuvo demasiado tiempo como virrey en su destino. La entrada esta que estamos describiendo en la ciudad de Potosí pues es interesantísima, como decía Félix antes, es una especie como de reproducción de la pirámide social, ¿no? Se pueden localizar ahí a cada uno de los personajes y la cúspide, naturalmente, es el virrey. Él va, como decíamos, camino de Lima, le entretienen unos 3 días ahí en Potosí porque los grandes mineros, los propietarios de minas, quieren agasajarle, y de hecho en el cuadro, en unos recuadros que hay dentro del propio cuadro, se ve cómo se celebran las luminarias, los desfiles, todos los festejos, y cómo también, como decía Félix, la población está asomada a las azoteas, a las balconadas, y ahí engalanan las calles con cuadros, con tapices y todo eso,
al estilo de lo que se hacía en todo el continente con motivo de este tipo de festejos y que era lo que se hacía en España, en las diferentes ciudades españolas y en otros muchos puntos en Europa, ¿no? Entonces, ahí le retienen, como digo, agasajándole. ¿Por qué? Pues por intereses propios. Los grandes mineros quieren traer a su lado al nuevo virrey para que les favorezca con una serie de leyes y esto, porque sí es cierto, como decíamos antes, que la producción tenía sus altibajos y que el tema de los impuestos no es un tema actual, sino también era en estos momentos, y claro, quieren tener la protección del virrey apoyándole en ese sentido. Sale de allí al cabo de los 3 días y las crónicas de la época que lo describen, pues describen, al poco tiempo estaba de vuelta porque estuvo en el cargo solamente desde agosto a octubre de ese mismo año, cuando ya llega el nuevo virrey desde España. Sin embargo, aunque luego seguiremos también con el arzobispo Morcillo, volvamos otra vez a la entrada triunfal y lo que describe el propio cuadro en Potosí. 3 días y sin embargo es suficiente para que Pérez de Holguín pues quede en su memoria todo lo que allí quiere describir, efectivamente como si fuera una crónica periodística, porque a base de pintar, pinta todo, pinta lo que es la sociedad y se mete y la podemos ver clarísimamente. Sí, efectivamente. Yo creo que eso es uno de los rasgos que hacen el cuadro más interesante, un cuadro que sin duda, dada la calidad del pintor, de Holguín, puede ser en ese sentido analizado desde el punto de vista de la historia del arte, pero a diferencia de otras muchas manifestaciones artísticas, no solo en la América virreinal, sino en Europa, donde tan ligado está a los temas religiosos. Este es un cuadro eminentemente político, al menos esa es la impresión que a mí me da. Es un cuadro que ensalza la figura del que va a ser el virrey. Hay que tener en cuenta, claro, que estamos a principios, en el primer cuarto del siglo XVIII y que todavía no ha tenido lugar la Revolución Francesa ni nada parecido a eso, y no existe una separación de poderes, ¿no? Que hoy en día pues sería prácticamente impensable que al presidente del gobierno o al gobernador o al presidente de una comunidad le fuera a suceder un obispo, ¿no? Pero entonces era una cosa bastante común. Y sobre todo es muy interesante eso que comentabas, ese costumbrismo. Es decir, es un cuadro que tiene muchísimos niveles de análisis, porque hay una tropa desfilando, ¿verdad?, que precede al arzobispo que va bajo palio. Y de hecho el propio pintor se autorretrata como cronista de lo que está sucediendo, no solo con su obra, sino que él aparece como pintor, con la paleta en la mano y con un documento junto a él, uno de los poquísimos autorretratos que se conocen también de la época. ¿No? Claro, le está levantando acta de que eso ocurrió. Es curioso porque hay que ver, por supuesto, el cuadro para darse cuenta de las posiciones, pero antes nos decía que ahí estaban los indígenas, los criollos, los españoles, los funcionarios. En el cuadro, de arriba a abajo, la posición en la que se encuentran tiene importancia. Sí, en la propia comitiva sí, efectivamente, porque, como recordaba Félix, el virrey es el centro del tema y aparece bajo palio y va acompañado, quienes lo rodean son los grandes personajes de la ciudad, ¿no? Que además están perfectamente identificados, gracias a las crónicas sabemos quién es quién en ese caso. Y a partir de ahí pues va, digamos, decreciendo la importancia de quienes forman la comitiva. Por eso decía yo que es como una especie de pirámide social, y quienes están fuera de esa comitiva, pues generalmente es el mundo indígena, que asisten como espectadores. Estamos hablando de principios del siglo XVIII, y en ese momento, un poco apartándonos del cuadro, pero sí entrando en lo que era la sociedad del momento, ¿cómo se relacionaban pues los españoles que llegaban, las distintas mezclas, que había muchas en distintas etapas, lo de las castas está ahí, cómo se mezclaban con los criollos, con los indígenas, con los que tenían en su raza, digamos, mayor componente indígena o menor? ¿Era una relación estable? ¿Era una relación que ahora quizá nos sorprendería? La sociedad colonial es una sociedad muy compleja, y existen una serie de rivalidades muy marcadas. Naturalmente, el alto funcionario, generalmente, en muy escasas ocasiones, me refiero al propio virrey, es español. Si utilizásemos el lenguaje de la época, es español peninsular.
mientras que los otros cargos más inferiores y sobre todo los relacionados con el ayuntamiento, con los cabildos, ahí se hacen fuertes los criollos. Los criollos son los descendientes de españoles y ahí es donde existe una rivalidad fortísima, porque los criollos se consideran herederos de los primeros españoles que llegan, de los conquistadores, y por lo tanto los que deberían de ser los que ocupasen esa cúspide de la pirámide social, ¿no? Consideran, digamos, advenedizos a los españoles que van a América a desempeñar altos cargos, pero luego se marchan, mientras que ellos, que se consideran ya españoles americanos e hijos de la tierra. ¿El propio pintor qué era? El pintor era ya natural de América y probablemente más que criollo fuera mestizo, porque luego viene esa otra parte. En realidad, los criollos que socialmente se consideran, digamos, descendientes directos de los españoles, tienen en la mayoría de los casos, en las últimas investigaciones, pues se sabe que en más de un 40% en realidad eran mestizos. Pero también es que eso, por eso me refería antes a la complejidad de la sociedad colonial, no es una sociedad estrictamente racial, sino que es una sociedad en la que cuenta mucho el lugar que ocupas, donde están también los componentes económicos, ¿no? Entonces, una persona de una procedencia étnica determinada, si desempeña, digamos, su vida en un contexto de blancos, podríamos decir, se le considera blanco. Mientras que al revés, también desciende en la escala social, podríamos decir, con lo cual ahí hay muchos elementos y naturalmente en la base de esa pirámide está el mundo indígena y por debajo los esclavos negros. En realidad hay que decir que tampoco se ha cambiado tanto. En este momento, si hacemos una especie de traslado, es decir, la posición social tiene muchísimo que ver, no tanto a lo mejor el color, sino dónde te encuentres también. Claro. Tiene que ver también el color, pero es evidentemente hoy en día todavía con más motivo, ¿no? Hoy en día el ser indígena o no, o ser considerado indígena, es más una cuestión de marginalidad, una cuestión económica, porque eso sí es cierto, estos indígenas de esta época, como ocurre como en buena medida con los indígenas de la actualidad, pues yo creo que asisten un poco perplejos a todo esto. Es decir, realmente eran un poco moneda utilizada, ¿verdad?, entre ese pleito que duró prácticamente desde la conquista hasta la independencia entre los funcionarios, que evidentemente eran los que actuaban, ejercían el control del Consejo de Indias, de la corona, porque obviamente pensaban que dejarlo en manos de la gente que ya vivía allí, bastante poder tenían ya. De hecho, sabes que cuando se dictaban leyes y normas desde la península, en América se decían, se acatan pero no se cumplen. Y al mismo tiempo también se decía, Dios está en el cielo, el rey está muy lejos y yo estoy aquí. Vamos a hablar, y para terminar, un poco de la importancia del propio cuadro. Entrada del virrey arzobispo Morcillo en Potosí. Este cuadro único tiene quizá, sobre todo, la importancia esta precisamente, que es único. Sí, eso le convierte, de hecho, dentro del arte colonial que tiene el museo, en una de las piezas más importantes, claro, y más importantes de las que existen en toda América, ¿no? Por eso que tú estás diciendo, por su carácter único. Y una curiosidad, ¿qué fue del virrey arzobispo Morcillo? Es decir, estuvo muy poco tiempo en el cargo, pero después, ¿qué pasó? Pero estuvo poco tiempo en esta primera fase. Regresa a La Plata, a su arzobispado, pero luego, en 1720, es de nuevo nombrado virrey. Y ya se traslada, afortunadamente, a Lima y muere como virrey del Perú. O sea que en esa segunda oportunidad que tiene ya desempeña su cargo permanentemente. Por lo tanto, el virrey arzobispo Morcillo, aunque en esta primera pasada por Potosí no fuera verdaderamente ni tuviera este cargo, llegó a tenerlo y además fue un hombre importante en la época. Sí, muy importante. Bueno, se nos estaba olvidando decir que era de Albacete, era de Villarrobledo, y entonces existe un recuerdo muy importante de él. Solo 6 años después, si no recuerdo mal, del primer viaje ya queda como virrey hasta su fallecimiento. Hablaremos y seguiremos hablando en otros programas del arte colonial, porque yo creo que entrar además en lo que era esta sociedad a través del arte, en realidad el arte es maravilloso, pero es también la excusa para poder... Sí, es un gran reflejo de toda esta diversidad de la que estamos hablando, naturalmente. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Muchas gracias a ti. A vosotros.
Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.